Bueno, la estadística. ¿Qué estudia la estadística? La estadística es la rama de la matemática que se ocupa de recopilar datos por medio ya sea de censos, encuestas, etc. También de organizarlos para una mejor comprensión del fenómeno que se desea estudiar y de analizarlos con un determinado objetivo. La estadística se aplica a todas las ciencias, ya sean ciencias puras o ciencias sociales. Pues esta facilita el estudio de hechos del mundo o de la sociedad. Algunos conceptos que se deben definir en estadística son, por ejemplo, la población. Nosotros llamamos población al conjunto de individuos, de personas, animales, cosas, etcétera, sobre la cual se estudia una determinada característica. Eh, el tamaño de la población, pues es el número de individuos que la componen. Un ejemplo de población, digamos, si se desea registrar el peso de los alumnos de un curso, ¿cuál sería nuestra población? Los alumnos del curso. Si se desea ver en las viviendas de un barrio para determinar cuántas personas viven en cada una de ellas, nuestra población serían los habitantes del barrio. Otro término que aparece serían las variables. Las variables son los caracteres o las cualidades de la población que es objeto de estudio y análisis. Estas variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Estas variables son medibles y se expresan por medio de un número. Las discretas, cuando son discretas cuando solo pueden tomar algunos valores determinados. Por ejemplo, el número de padres vivos, el número de hermanos, etc. Son continuas cuando pueden tomar infinitos valores comprendidos entre dos valores determinados. Un ejemplo, la altura, el peso, la edad, etc. Las variables cualitativas no se pueden medir y se expresan con palabras. Tienen distintas modalidades, que son las diferentes situaciones que se pueden presentar. Un ejemplo, sexo o femenino o masculino, color de ojos, color de cabello, etc. También aparecen variables como lo son, un ejemplo, la muestra, que pues en estadística es un subconjunto de casos o de individuos de una población. Para que sea un subconjunto de la población y para que sea representativa esta muestra, debe tener exactamente las mismas características de la población. También aparecen términos como lo es la moda. La moda pues es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Eh, También aparecen términos como lo es la media. Bueno, la media o el promedio es una medida de tendencia central, ¿sí? Esta resulta al afectar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números y que en determinadas condiciones puede representar por sí solo a todo el conjunto. También aparece el término mediana. La mediana pues representa el valor de la variable de posición central de un conjunto de datos ordenados. A esto se le denota mediana. Ya pasando un poco a hablar de los ordenadores, pues bueno, muchos de los problemas de estimación de parámetros de modelos estadísticos no tienen una solución algebraica fácil, o ni siquiera es posible obtener una fórmula para calcularla. Es el caso de la mayoría de las estimaciones por el método de máxima verosimilitud. Sin embargo, es posible obtener una solución suficientemente aproximada mediante un método que se denomina iterativo. Aunque parece ser que este tipo de métodos numéricos ya eran utilizados en la antigua China y en el antiguo Egipto, pues sí que se sabe que era empleado por los bancos en la época del Renacimiento para cálculos de interés. Y pues guardando en secreto cada banco la fórmula concreta que utilizaba. Está claro que incluso sin estos cálculos iterativos, los cálculos necesarios en cualquier procedimiento estadístico, aunque solo sea para determinar la desviación estándar de un conjunto de datos,
son tremendamente tediosos para ser efectuados con una calculadora básica no programable. Y no digamos a mano. De ahí pues que no resulte extraño que la verdadera edad de oro de la estadística haya ido pareja con el auge del ordenador personal. Aunque el enfoque estadístico de Fisher sigue siendo igual de correcto, y podemos decir que la estimación por el método de máxima verosimilitud es la base de la mayor parte de los nuevos métodos desarrollados, la indiferencia en cuanto a su empleo universal radica ahora en la potencia de cálculo de la que disponemos, que ha permitido resolver problemas antes intratables y sobre todo divulgar su uso. Una gran parte de las técnicas de análisis de la estadística moderna, como por ejemplo los métodos de Monte Carlo, la estimación autosuficiente, la utilización de modelos bayesianos, etc., no son posibles sin la utilización del ordenador para efectuar los cálculos. Por lo tanto, la tecnología juega un papel importante en la aplicación de la estadística. La estadística en el siglo XXI. Bueno, en un mundo en el que la información se ha convertido a la vez en una moneda de cambio y un producto global, en el cual incertidumbre es un término en creciente utilización y su impacto más ampliamente apreciado, y en el que gobierna la cuantificación, es asombroso que una disciplina cuyo núcleo central es la cuantificación de la información bajo incertidumbre no sea debidamente valorada. ¿Hacia dónde se dirige el área de la estadística en el nuevo milenio? Al estadístico irlandés, el que aparece en la imagen, Adrian Raftery, le parece seguro que se realizarán progresos teóricos para analizar nuevos tipos de datos, con el siguiente desarrollo de técnicas computacionales para hacerlo posible. Un ejemplo lo constituyen los datos de expresión genética, área en la que los estadísticos se han introducido rápidamente. La minería de datos constituye otro ejemplo. Su estudio comenzó como un análisis de datos codificados, aunque los estadísticos se han incorporado en este campo de modo más lento. Por otra parte, en un área de la estadística ha estado ausente el pasado, pero donde se prevé que las nuevas teorías y potencia computacional permitan una relevante contribución. Es en análisis de simulación de modelos mecánicos, donde domina el esfuerzo científico de muchas disciplinas para excluir los modelos estadísticos más convencionales. Tres grandes secciones sobre las que hay un cierto consenso en considerar como más importantes: la estadística en las ciencias de la vida, la estadística en la empresa y las ciencias sociales, y la estadística en las ciencias físicas y la ingeniería.